Bendiciones, hermanos. Espero que estén súper bien. Yo desde acá, desde Chile, con este videíto. Ya hace rato que no subíamos nada, así que ya estaba bueno que algo pasara. Así que quiero hoy día hablarles acerca de coordenadas del 2024. Básicamente serían coordenadas, me refiero, yo he tenido de estos videos, ustedes seguramente lo han visto en otro año, al inicio siempre de cada año, el primer mes, tratamos de dejar algunos puntos, digamos, que sirvan de coordenada. Coordenada me refiero a elementos que nos permitan ubicarnos dentro de lo que Dios está haciendo en las naciones ya hace un rato, y entonces poder observar esto y tener clave acerca de lo que viene, en la dirección en la que Dios está llevando las cosas. Em, y como han sido bien útiles en los últimos años poder hacerlo, tanto para la iglesia, también en la medida que ha pasado el tiempo, hemos visto cómo estas cosas realmente nos han ayudado a tomar decisiones, a veces en general, hacia dónde trabajar en el año en que tenemos presente, en este caso este 2024, hacia dónde empujar, por ejemplo, algunas cosas con la congregación o con el grupo de hermanos con el que trabajamos. Entonces queremos repetirlo. Y sin, digamos, retrasar más, ¿qué les parece si vamos observando algunas cosas acerca de este 2024? Lo primero que me gustaría dejar en claro, o que me gustaría mencionar, es este punto, 2019, ir un poquito más atrás, hacia el 2019, donde empezaron a ocurrir algunas cosas que a lo mejor podíamos estar olvidando. Y es que el 2019 se dio, aquí tengo una gráfica de los conflictos sociales que han habido a lo largo de los años. Si se pueden fijar, aquí están medidos los últimos décadas y se podía ver que el 2019, la última barra al final, en amarillo están los conflictos sociales no violentos y en rojo los más violentos. Entonces, como pueden ver, al final la barra, estoy fijándome en el gráfico que tiene las barras, en el 2019 se dispararon los conflictos sociales no violentos. No violentos me refiero a que todavía no había guerra civil, pero sí había mucha protesta, sí había mucho descontento social. El 2019, si no recuerdan, una veintena de países estuvo con protesta, estuvo con paros, estuvo con diferentes manifestaciones de conflicto o de desigualdad, de esta sensación de desigualdad, esta sensación de injusticia social por diferentes motivos, porque cada nación estaba reclamando diferentes cosas. Y en la gráfica de acá podemos ver que por un lado decayeron los conflictos violentos, fueron decayendo, pero también los no violentos, si bien es cierto, aumentaron en número, bajaron, digamos, en intensidad de no violento, digamos, empezaron a agarrar ya rasgos más complejos. Entonces, esto fue el 2019. Y es importante tenerlo claro porque luego el 2020 va a venir la pandemia y de cierta forma la pandemia lo que hizo fue frenar un poco esto, aunque sin darle las respuestas que estos conflictos tenían en las naciones. Frenó un poco esto porque todo el mundo entonces se centró en sobrevivir, básicamente a lo que fue el 2020. Pero esto llevó también a otras crisis ya más internas, a niveles más internos. Se sabe que después de 2020 se disparan las enfermedades, producto, enfermedades mentales y dolencia psicológica, le voy a decir yo, conflicto interno dentro de las casas, se multiplican entonces las consultas a psicólogos y a psiquiatras, se multiplica la venta de ansiolíticos alrededor de todo el mundo, por lo menos de los países donde se pueden adquirir este tipo de servicios. ¿Qué panorama nos da esto? Nos dice que la sociedad en sí estaba en crisis, que las estructuras que en las últimas décadas le daban cierto orden a la sociedad ya estaban en crisis y que esto prácticamente se detuvo, entre comillas, o le dio un marco de tiempo durante el 2020 al resto de las naciones. Y acrecentó entonces algunos conflictos y entonces otros parecieron menguar, pero en realidad se fueron mutando a otras dinámicas. ¿Ok? Eh, Dicho esto, quiero que revisemos algo que yo mencioné hace algunos años atrás. Lo mencioné por ahí por el 2020 y algo, ¿sí? La última vez que lo mencioné fue el 2022, acerca de las semanas proféticas. ¿Por qué? Porque yo había mencionado en otro video
de coordenadas, lo pueden buscar ustedes en YouTube para que no digan, no, el hermano aquí está hablando después de que ya pasó todo. No, realmente fue antes de que las cosas fueran ocurriendo, se mencionaron algunos temas y hace poco algún hermano me estaba recordando esto por correo, me estaba diciendo, mira, tú dijiste tales cosas en este video y aquí vimos cómo realmente empezó a ocurrir. Hemos estado viendo cómo esto ha llevado ese curso. Ahora, no es que yo lo esté diciendo y digamos, y por eso se va a ocurrir, sino que básicamente esto es una lectura de algunas cosas que Dios ha estado haciendo en los años y poniéndolo aquí de la forma más didáctica para que nos sirvan de coordenada. Entonces yo hablé en el 2023 acerca de que era una semana profética. Una semana profética, bíblicamente hablando, se refiere a un periodo de 7 años. Este elemento, semana profética, o este concepto de semana profética, lo vimos primero en Daniel. Daniel habla, cuando está hablando de las 70 semanas de la venida de Jesucristo, la manifestación del Mesías. De eso es todo un tema aparte. Yo no quiero entrar en este video en ese tema. Solo quiero entrar al concepto semana profética. Las 70 semanas se cumplen, obviamente, con Jesucristo. Ese es un tema ya cumplido que está ahí. En eso estamos claros. Yo quiero, vuelvo a reiterar, usar el elemento de semana profética. Semana profética implicaba 7 años, un periodo de 7 años en donde Dios actuaba y hacía algo en específico. Esta semana profética podían ser muchas semanas proféticas, como en el caso de lo que habla Daniel, 70 semanas proféticas, eh, para referirse a una cantidad más grande de años, más de 400 años, ¿verdad? Entonces, este concepto, semana profética, aparece en Daniel, primeramente. Luego nos sirve para entender el ministerio de Jesucristo. La última semana, la semana 70, vendría a ser sus 3 años y medio de ministerio público y los 3 años y medio que transcurrieron después de la muerte y resurrección de Jesucristo hasta la muerte de Esteban. Y ahí se cumpliría la última semana de la semana 70. Para más acerca de este tema, ¿sí? Les recomiendo el libro de Emerson, Antes de la fundación del mundo, donde le explica las 70 semanas. No es un tema al que quiero entrar yo ahora, las 70 semanas de Daniel. Lo pueden ver, ahí está con gráficos, con dibujitos, está todo súper claro. Y también les recomiendo la serie de podcast o conversación aquí en YouTube, no por este canal, sino por el canal de Anita, de los encuentros cercanos al séptimo tipo, encuentros del séptimo tipo, la última temporada. Vamos a estar hablando y estamos hablando acerca de estos temas. Pero, volviendo a lo que nos reúne hoy día, coordenada 2024, vamos a usar este concepto, semana profética. Hemos estado usando este concepto para entender lo que está ocurriendo en estos años. Y una semana profética equivale a 7 años, ¿sí? Y equivale también a 2 Omer. No sé si recuerdan los que vieron los años anteriores este concepto conmigo. El Omer era 3,5. Era una medida de trigo que se tomaba que era 3,5. A eso se refería, esa medida. 2 Omer eran 7, obviamente. Un Omer era 3,5. Y este Omer era una medida de trigo que se entregaba, que tenía relación con las primicias, que tenía relación con las ofrendas que se daban de trigo. ¿Sí? Ok. Y lo usamos entonces en algún momento como medida de tiempo. Y aquí, para ir resumiendo entonces, el concepto de Homer. En la porción de 3,5 también tiene una simbología profética de tiempo. Todo esto yo lo mencioné en los videos anteriores, pero lo estoy refrescando para avanzar hacia qué viene para este 2024. Homer equivale entonces a la medida de 3,5 de una semana profética, es decir, 3 años y medio, es decir, la mitad de 7 años. Número de días del ministerio público de Jesús, desde el jubileo, que fue en la fiesta de las trompetas, hasta su muerte, que fue en Pascua. Número de días también que Dios detuvo la lluvia por medio de Elías. El 3,5 años duró la sequía cuando Elías oró. También era descrito como tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo en Daniel 12:7. En una forma de decir 3,5, tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. En otras profecías se refiere también al número de 1260 días. Los ángeles en Apocalipsis se refieren a eso. Esto va a ocurrir en 1260 días, se refería a 3,5, 3 años y medio. También es el número del sustento de la iglesia en el desierto, que duró 1260 días, según Apocalipsis, en aquellos tiempos. Y es el número también en que les fue dado a los testigos profetizar, 1260 días. ¿Sí?
¿Por qué es importante? Porque cuando estamos hablando de algo que Dios está haciendo, si yo digo, hermanos, el Señor está actuando en un promedio de tiempo de una semana profética, me estoy refiriendo a 7 años. Y si digo, y esta semana profética la podemos dividir en dos Homer, estoy refiriéndome a 3 años y medio y 3 años y medio. Y entonces puedo decir que eso como medida de tiempo fue lo que duró la sequía en tiempo de Elías, eso como medida de tiempo es el tiempo en que Dios sustenta a la iglesia en el desierto y eso como medida de tiempo es el tiempo también donde los testigos profetizan en las ciudades. Amén. Ok, todo esto es resumen de cosas que ya habíamos visto, mencionado y revisado en años anteriores en las coordenadas del 2023, por ejemplo, y en videos como acerca de la semana profética, acerca de qué era gobernar en el caos o en medio de la crisis, videos que están en este canal de YouTube por si lo quiere revisar. Con eso en mente, y ya para terminar muy claro, y no tener por ningún lado donde olvidarnos, entonces la medida de trigo era un Homer 3.5, que equivale a 3 años y medio, que equivale a tiempo y la mitad de un tiempo, y que equivale a 1260 días. Curiosamente, 7 años es lo que demora el cuerpo en renovar todas sus células. Básicamente, el cuerpo, para renovar todas las células de su interior, usa una semana profética. Todos nosotros, como sabemos, la célula con la que yo nací o cuando yo tenía un año, la célula de mi piel, la célula de mi cabello, la célula de mis ojos, no es la misma. Ha ido renovándose con el tiempo. Cada 7 años hay una renovación total del cuerpo. Perdón, eso fue un abrupto. Entonces hay una renovación total del cuerpo cada 7 años. Cada semana profética hay una renovación total en el cuerpo. Lo repito porque obviamente esto es parte de lo que está ocurriendo en las naciones. Ahora, y aquí ya entramos de lleno a lo que ha ocurrido en los últimos años. Sí, y aquí voy a hacer algunos recordatorios. El 2020, entonces, fue el proceso en donde el Señor tomó todo el trigo, tomó a las iglesias, las hizo salir de los templos, se cerraron todos los templos físicos y el templo genuino, que es el de la iglesia como cuerpo, tenía que desarrollarse. Para eso, todo el trigo fue llevado al granero. Amén. Esta palabra fue la que recibimos en aquellos años, en el 2019. La palabra que el Señor nos dio fue, este es un año irrevocable, lo que viene no lo pueden frenar, aunque ore todo el mundo, esto es lo que va a venir y así va a ser. Eso fue el 2019. Así que prepárense con tal y tal cosa. Y entre esas cosas que nos pidió el Señor fue afirmar la iglesia en las casas, asegurarnos de que eso esté funcionando. Curiosamente, entonces entramos al 2020 y tal como el Señor dijo, ya no había cabida para salones grandes, todo el mundo tuvo que ir a sus casas. Esto era parte de una cosecha. Cosecha no es un periodo de avivamiento como se nos ha dicho tantas veces, que viene la gran cosecha, parece que significa que mucha gente se va a convertir, pero más tiene que ver con separar el trigo de la cizaña. Amén. Y que el trigo vaya a los graneros. Eso es lo que Jesús dijo. La cosecha es separar trigo de cizaña y que el trigo vaya al granero. Entonces la separación en ese 2020 fue que la iglesia saliera de los lugares a los que le adjudicaba la presencia de Dios y reconociera que ellos eran el cuerpo de Cristo donde quiera que estén y volvieran a el granero. El granero en este caso, vuelvo a reiterar, era las casas, que es el lugar donde Jesucristo comenzó a discipular y fueron lugares donde él llevó a cabo su ministerio y fue el lugar donde él instauró a la iglesia en Pentecostés y fue también el lugar donde la iglesia creció sus primeros años, 200, 300 años por lo menos. Entonces, eh, eso ocurrió el 2020 y parte del 2021 también porque está dentro del mismo marco de acontecimientos. Ahora bien, como bien está escrito aquí en azul, como lo pueden ver, entonces la cosecha eran graneros y era la tierra también. Y este fue hasta a la mitad del 2023, el año que pasó, el primer Homer en la medida de esta primicia. ¿A qué me refiero con primicia? Con un tiempo de cosecha. Con un tiempo en donde dos cosas van a ser interesantes en esta semana profética del 2020 y que termina en el 2026.
2 cosas importantes. Uno, el trigo y otro, el aceite. Son 2 elementos sumamente importantes. Proféticamente hablando, podríamos añadir el vino también. Simbólicamente hablando, porque el trigo tiene que ver con la semilla, con nosotros volver a transformarnos en semilla, estar dispuestos a morir, estar dispuestos a tener la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto dicho así suena muy fácil, pero en la práctica es dificilísimo, porque quiere decir que a pesar de todo lo que pueda pasar sobre ti y en tu vida, que puedan causarte dolor, nuestra mirada esté puesta en el cielo y nuestro objetivo primero esté puesto en hacer las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amén. Y dejarle el resto al Señor. Entonces, esta semana profética, estos 7 años que comenzaron el 2020, van a tener mucho que ver con eso. Van a tener mucho que ver también con el aceite, por los niveles de luz que implica el aceite, por todo lo que el aceite tiene relación con el ungir, con el sanar, con el transformar. Y ahí de nuevo entra el concepto de aceite y todo lo que usted pueda entender además. No quiero referirme a eso y hacer un tema entero sobre el aceite aquí, pero dentro de estas coordenadas, entonces estos elementos son importantes. Amén. Ok, entonces 2020, 2021 tenía que ver con eso. Y entonces llegamos al 2022, el año pasado, perdón, antepasado, eh, y vino el conflicto en Ucrania, ¿verdad? La invasión. En esa oportunidad, y ahí usted puede encontrar un video en este mismo canal llamado Ucrania, que subí yo en ese tiempo, Orar con Entendimiento, algo así se llama, sobre los elementos que implicaba este conflicto. Y uno de los elementos que fue que se planteó de forma explícita es que este conflicto iba a ser una frontera de tiempo. Así como Ucrania significa frontera, esta frontera no era solamente territorial, no era solo un conflicto de fronteras territoriales, sino era una frontera de tiempo en donde aquellas cosas que no estaban funcionando y que se notaba que no funcionaban porque el 2019 estaba creciendo los conflictos a nivel territorial en las naciones, como podemos ver aquí, como estaban creciendo estos conflictos, porque las estructuras estaban siendo debilitadas cada vez más, las estructuras de poder y de control sobre la sociedad, sea bueno o sea malo esto, no estoy juzgando si eran buenas o malas esas estructuras ahora mismo, lo que estoy diciendo es que ante el debilitamiento de esa estructura, entonces lo que ocurre es que las sociedades empiezan a perder respuesta frente a sus desafíos, frente a las crisis que tienen por delante. Y eso va generando mayores conflictos. Y eso es lo que teníamos el 2019, ¿sí? Y entonces llegamos a esta fecha, 2020, y lo que empieza a ocurrir es que esas estructuras continúan su deterioro, continúan eh, uno tras otro deteriorándose y dejando a la luz cosas que estaban por debajo, que parecían que estaban siendo controladas por esta estructura, pero ahora estas empiezan a emerger, elementos que empiezan a emerger. Y llega un punto en donde algo se va a establecer como una frontera, la frontera del ocaso de una estructura y el resurgimiento de otro momento, ¿sí? Y el conflicto en Ucrania iba a ser esa frontera, ¿ok? El conflicto en Ucrania venía a ser esa frontera. Lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. Para el resto de las naciones, para el entendimiento de la cosmovisión que se tiene en cuanto al mundo occidental y al mundo asiático, todo ello se empiezan a reconfigurar en base a esta frontera. Esta frontera que tienen enfrente, este conflicto que se va a transformar en frontera, va a empezar a establecer nuevas dinámicas o y fortalecer alguna y debilitar otra. Y así fue como entramos al 2023. El 2023 fue un año donde importaron las materias primas, ¿sí? Eh, y la búsqueda de tecnología también fue otro punto importante del 2023. Puse ahí yo tecnologías superiores y aquí me estoy refiriendo a que hubo toda una carrera por avanzar. Este conflicto, esta frontera de tiempo hizo que algunas cosas se aceleraran y entre eso la construcción de tecnologías que fuesen mucho más avanzadas, obviamente para el uso del control, para establecer un mayor, para posicionarse en poder.
Esa era la búsqueda. Y por otro lado estaban también el recurso, la materia prima. Después de la pandemia eso fue clarísimo, que país o nación que no tenía control de sus materias primas y que no tenía con qué negociar en momentos de crisis, entonces estaba en graves problemas. Curiosamente, para el 2022, yo siempre digo curiosamente, pero es obvio, esto es irónico, curiosamente, el 2022, el conflicto en Ucrania lo que trajo fue escasez de dos elementos, uno aceite y otro trigo, porque tanto Rusia como Ucrania eran los mayores exportadores de estos elementos en las naciones. También hubo una crisis energética producto de este mismo conflicto, una crisis energética que lo empezó a vivir Europa mayormente, pero que a la siguiente ola repercutió también en Latinoamérica. Este decaimiento de estructura va a tener diferentes consecuencias en las naciones. Hasta ahora aquí lo que estoy conversando es qué es lo que tenemos enfrente, por si acaso. Ya voy a ir con algunos puntos hacia adelante. Entonces, volvemos al asunto. Bien, vino esta escasez de estos dos elementos, trigo y aceite. Y esto es como en el tiempo de Elías. Por ahí usted va a ver también una serie de videos que se llama Elías en la crisis, refiriéndose a cómo lo que vive Elías en sus tiempos, en su año, todo figura de Cristo en su momento, pero en sus años de ministerio, puede ser aplicado a una semana profética. Porque, como le digo, Elías tuvo diferentes etapas en su ministerio. Y cuando comienza la sequía, Elías es llevado por el Señor a hacer ciertos actos que tienen que ver con el trigo, que tienen que ver con, en este caso, con la harina y el aceite para multiplicarlo. Eso tenía un significado que tiene que ver con una nueva generación que había que levantar para el Señor, porque Israel se estaba quedando sin una nueva generación. Amén. Estaban siendo muertos los profetas, perseguidos y los justos también. Entonces, y estaban socavando las bases espirituales de la nación en ese momento. Y eso es lo que había hasta el 2019. Y entonces el Señor, actuando en justicia, lleva a la iglesia a salir de los templos porque el templo, la dependencia del templo debilita a la iglesia. Y de ahí en adelante empieza toda esta transformación en esta semana profética. Ahora bien, habiendo dicho eso, entonces el 2023, a mitad del 2023, ya teníamos 3 años y medio, y a mitad del 2023 hacia adelante comenzó el último Omer, el último 3.5 de esta semana profética. ¿Qué hay al final de la semana profética? Y esa es la pregunta que algunos hermanos me han hecho. Ok, va a pasar esta semana profética, pero ¿por qué es importante? Porque es una semana de transición, una semana donde hay una transición global y en donde el 2027 vamos a tener un escenario completamente distinto a lo que había el 2019, completamente distinto, donde la iglesia que ha podido escuchar la voz del Señor y entender los principios que debe reforzar es la que va a permanecer en términos de multiplicarse, en términos de hacer cosas que realmente trasciendan en el tiempo. Y en cambio, si yo como iglesia no entiendo lo que Dios está haciendo, me voy a volver completamente irrelevante y finalmente me voy a transformar en una pieza de museo, solo inútil, como dice Jesucristo, en sal, que no sirve para nada y es tirada al camino y es hollada por los hombres. Hollada por los hombres significa pisotear, y eso es una acción de gobierno, de sujetar algo. Cuando dice pisoteada por los hombres, esta sal que debió salar, pero se volvió insípida, fue lanzada afuera y la humanidad, los sistemas del mundo terminan pisoteándola. La única iglesia que no puede ser pisoteada es la que está conectada con las cosas que están ocurriendo en el cielo, con las determinaciones de los que están ocurriendo en el cielo y que los santos deben llevar a cabo. Amén. Y entonces en esta semana profética que culmina el 2026, eh, va a haber un escenario tan distinto que solo la iglesia que entendió hacia dónde iba el asunto va a poder cumplir el propósito del Señor. Amén. Ok, seguimos. Entonces vamos al 2024, a lo que nos atinge para no alargarme más. 2024, entonces el panorama sigue siendo inestable porque obviamente las estructuras anteriores están débiles y se están rearmando.
Esto significa que hay grietas que van a traer diferentes formas de crisis a las que hacer frente. Amén. Grietas sociales me refiero. Yo creo que ya hemos visto bastante de esto, ya está muy claro. Algunas ya se rompieron hace rato en algunas naciones, otras naciones están en plena apertura de esta grieta. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a fenómenos como el fenómeno migratorio, que es un tema a nivel mundial. El fenómeno del narcotráfico, por ejemplo, es todo un tema también. El fenómeno de la atomización de ciertos grupos dentro de las sociedades, sociedades que no tienen cultura en sí mismo, o dicho de otra forma, que no tienen una cultura en común, sino que dentro de una misma sociedad se van atomizando diferentes formas de ideología, de pensamiento, que va llevando a conflicto a esta sociedad, conflicto interno, permanente y constante. ¿Ok? Fíjense, aquí tengo un gráfico que puede ayudar muchísimo. Imagínense que la guerra o el conflicto en Ucrania es la pelota blanca de un juego de pool. Eso quiere decir que si la golpeo a esa pelotita blanca y choca con el resto de las pelotitas, todo va a salir disparado a cualquier parte. Bueno, eso fue lo que hizo el conflicto en Ucrania. Y yo lo invito de verdad a que revisen ese video de Ucrania, cómo orar con entendimiento, porque hay elementos ahí que les van a hacer mucho sentido a lo que está ocurriendo hoy. Y algunas cosas que ya ocurrieron, de hecho, del 2023, 2022 al 2023. No sé si recuerdan cuando Rusia tuvo problemas porque uno de sus grupos de militares autóctonos o independientes se empezó a mover aparte del ejército y amenazaron incluso con deponer, llegar hasta el Kremlin. eh, es parte de algunas cosas que mencionamos en ese video acerca de los que más ganan en este tipo de conflicto. Cuando recién partió, eran este tipo de grupos. Y usted va a encontrar el nombre de ese grupo ahí en ese video, de estos grupos armados. Lo va a encontrar ahí, descrito mucho antes de que ocurriera. Ok, pero fíjense en este gráfico, ¿sí? Del 2022 a 2023 se marcó el traspaso de una frontera espiritual, de una frontera social, psicológica, política en sí, en los sistemas de las naciones. Un quiebre y grieta de la estructura de poder. Amén. Y entonces esta pelotita blanca golpeó al resto y esto lo que provocó fue que todo se dispersara a diferentes lugares. Y entonces vamos a encontrar fenómenos como autoritarismo, moviéndose en formas de gobierno, eh, ciertas transiciones que en algunas naciones deberían ser pacíficas, ahora están tratando de acelerarse y esto va produciendo fricción entre la población, eh, fragmentación también de los grupos. Antes todo estaba más globalizado, ahora ya no está tan globalizado todo, hay una especie de deglobalización y eso va a implicar grupos regionales como Europa uniéndose contra alguien, Asia, Eurasia uniéndose contra otro, América Latina por ahí buscando qué hacer, África ya tomando también un papel importante. Ahora mismo, mientras estoy haciendo este video, Sudáfrica está demandando a Israel por el conflicto con Palestina y se sabe que va a demandar a Estados Unidos y también a Reino Unido como cómplice. Algo jamás pensado tal vez para la era de la globalización. Pero como esa era de la globalización terminó, ya no tiene la globalización el poder que había antes. Entonces, aquí estamos viendo cómo se van armando estas grietas y empiezan a aparecer estos nuevos factores. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los objetivos final político, geopolítico de estos movimientos? No es el tema de este video. Yo lo que quiero mostrar es los principios finalmente que nos van a hacer como coordenada hacia adelante como iglesia. Amén. Y aquí ya voy a los puntos. Después de esta, más que introducción, poniendo en contexto lo que voy a decir, entonces lo primero sería que como el diseño de estructura puede llegar a todo lugar, o sea, esta es la pregunta, ¿qué diseño de estructura puede llegar a todo lugar y organizar a los pueblos en vínculos genuinos? Note la pregunta, ¿qué estructura puede organizar a los pueblos en vínculos genuinos? Porque las estructuras que tenemos hoy, que son la democracia en algunos lugares y en otros lugares verdadero autoritarismo o dictadura, no están organizando a los pueblos realmente. Unos los someten y otros los que quieren organizarlo
están en medio de una gran crisis, un gran conflicto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estructura puede organizar a los pueblos? Y ahí es donde la respuesta es la iglesia fuera del templo, la iglesia que se ha liberado, digamos, de la macroestructura, porque la iglesia en la era de la globalización también creó macroestructuras, o sea, ministerios globales que tenían sucursales en todo el mundo, ministerios que tenían casas matrices, en fin, también eran supraestructuras. Y que entonces uno podría decir, bueno, hubieron cosas buenas de eso. No lo sé, eso cada uno tendrá que juzgarlo. Yo lo que voy es que dentro de esas macroestructuras organizacionales, ministeriales, también se daba el hecho de que si yo era de esa macroestructura y nos vestíamos todos de negro en ese ministerio, entonces yo al país que fuera tenía que ir vestido de negro para ponerme la camiseta de mi ministerio. ¿Ok? Y eso iba llevando entonces a que yo ya no me organizaba con los hermanos en base al territorio y a lo que el territorio necesitaba, sino en base a lo que el territorio necesitaba, pero con una guía y una directriz que viniera de la superestructura a la que yo pertenecía. Y eso no es la iglesia. La iglesia es dos o tres reunidos en su nombre que pueden ministrar ese territorio, pero con dirección de Jesucristo como cabeza de la iglesia. Amén. Ahora, con esto no estoy diciendo que no, de repente no sea bueno organizarse con otro hermano, con de otras naciones. No, no estoy diciendo eso, porque sí necesitamos conectarnos. Lo que estoy diciendo es que cuando ya hay unos planteamientos acerca de esto es lo que nosotros vamos a hacer de aquí hasta que se nos vaya la vida, y eso es lo que todos los que sean parte de tu organización tienen que hacer. Entonces ahí empiezan algunos problemas porque obviamente todos los territorios tienen realidades distintas y el Señor se está moviendo, está fluyendo, no está estático, está llevándonos de un lugar a otro, está como a Abraham moviéndolo de punto en punto. Amén. Ok, sigamos entonces. Entonces la pregunta era, ¿quién puede organizarlo? Una iglesia libre de esta macroestructura, no en completa dependencia de esta macroestructura, sino más bien conectado en hermandad con hermanos de otras naciones, claramente posible, con hermanos del territorio donde estoy, ojalá siempre sea así, pero unidos sobre todo en el vínculo perfecto que es el amor. Amén. La iglesia en las casas entonces tiene esta posibilidad. Segundo, la competencia de las potencias está en pleno auge, obviamente. Ante la crisis, todas las potencias están compitiendo entre ellas a ver quién agarra más poder, quién se lleva un pedazo del pastel más grande. ¿Quién entonces puede manifestar cooperación? La iglesia. Si la iglesia tiene esta misma mentalidad de a ver quién agarra mejor pedazo, no, yo soy la congregación de aquí y en la otra esquina hay otra congregación, entonces vamos a estar siempre a ver quién agarra más hermanito y en completa competencia, porque resulta que él es del ministerio de los azules, yo soy el ministerio de los amarillos y vamos a estar así peleando. No hay nada que podamos hacer por esta nación, no hay nada que podamos hacer por la generación en la que estamos, porque ellos están en la misma, ellos están en el mismo conflicto. La única forma de que podamos ser sal y podamos ser luz es que actuamos en un espíritu contrario a eso. Y para eso significa que yo tengo que abrirme a la cooperación que viene de un vínculo genuino. Primero tengo que tener el vínculo genuino y después de eso cooperar. Amén. En las cosas que el Señor está haciendo con completa libertad. Amén. Entonces, si hay un punto importante, una coordenada importante del 2024 es la cooperación. Si hay una coordenada importante en el 2024 es la iglesia reunida donde hay dos o tres llevando el nombre de Jesucristo hacia adelante y no el estandarte de otro nombre que no sea el de él. Amén. Tercero, voy a agrandar mejor la imagen para que lo puedan ver. Tercero, ante el desarme de estructuras, aparecen entonces los perversos oportunistas. Siempre cuando las estructuras que daban orden a la sociedad empiezan a decaer, normalmente van apareciendo por aquí oportunistas que tratan de meterse por esa grieta. No significa que esas grietas siempre van a ser ocupadas por los hijos del Señor, esos espacios. Muchas veces son ocupadas por otros fenómenos. Pasó cuando se destruye el Imperio Romano,
Todos sabemos que por otro lado estaban entrando los visigodos que aceleraron el declive del Imperio Romano. Entonces, ¿cuáles son estos oportunistas? Bueno, el narcotráfico es un oportunista que va a tratar de ocupar los espacios en medio de una sociedad fragmentada. Dictadores son también oportunistas que van a tratar de ocupar espacios de poder en medio de un grupo de naciones que no logran cooperar entre ellos. Eh, no solo dictadores, sino estados que creen que pueden destruir a otras naciones como si nada, también van a tratar de hacerlo creyendo que hay grietas en cuanto a lo que nosotros pensamos acerca de cómo las naciones son libres o buscan la libertad cada una y su proyecto independiente, ¿sí? Entonces, con eso en mente, la iglesia entonces debe tener una constante oración para cuidar, para velar, para interceder por su territorio, para que estos oportunistas, yo les puse ahí, no sé si lo lograron ver, puse los hijos de Belial, está en el punto 3, frenar a los hijos de Belial, terrorismo, narcotráfico, todos esos son hijos de Belial, o sea, que vienen a infectar una herida. Acuérdense que el Belial tenía relación con esta idea de alguien perverso, pero no solo perverso como una persona, sino como un adjetivo. El adjetivo del perverso, del que corrompe donde hubo una herida y que pudiese sanarse rápido, no se puede sanar rápido porque los hijos de Belial vienen ahí a contaminar. Entonces, ¿cuál es la herida de tu nación? ¿Cuál es la herida de tu pueblo? ¿Cuál es la herida de tu territorio? Siempre hay hijos de Belial, a veces de los mismos bandos que presuntamente quieren sanar el asunto, que en realidad se están alimentando de la herida continua. Entonces ahí es donde la iglesia necesita entrar. Amén. El narcotráfico se alimenta de la herida, se alimenta de la pobreza, se alimenta de la gente sin oportunidades, se alimenta de las personas que no tienen esperanza por un futuro, se alimenta incluso de aquellos que están teniendo impulsos de rebelión, de todo eso se alimenta. Y entonces, vuelvo al punto, la iglesia necesita estar abierta a poder interceder por esto, tenerlo presente. Amén. Este es otro punto, otra coordenada. 4. Ante el descontento social hay atomización y sociedades ansiosas. Atomización me refiero a que como las sociedades están sin rumbo, sin saber hacia dónde vamos a ir finalmente, donde todo parece tan caótico, entonces aparece esta atomización en el sentido de que se empiezan a armar grupitos. Nosotros vamos a ser los verdes, nosotros los azules, dentro de una misma nación. No, es que a nosotros nos gusta este tipo de comida y creemos que la otra es mala y perversa, y viceversa, el otro dice, bueno, a mí me gusta esta y yo creo que la tuya es tonta. Y así. Y así empieza este conflicto constante y se va atomizando la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia entonces? Pararse sobre todas estas cosas, estar siempre en un lugar eterno y poder decir, sabes que lo que entra en la boca no es lo que contamina es lo que está en el corazón. Si tú quieres cuidar lo que comes por salud, me parece perfecto, pero no descuides tu corazón, porque ese es el punto en el Evangelio del Reino, porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz en el Señor. Amén. Ok, entonces, ante esa atomización necesitamos una revelación del Padre. Conversando con un hermano, me decía, ¿cómo esto de que ante la atomización de las sociedades, la respuesta a la revelación del Padre? Sí, porque cuando el Padre se revela en la iglesia y a través de la iglesia, como consecuencia de eso es mi conciencia de que soy hijo y mi conciencia de que también soy hermano. Amén. En tanto hijo, obviamente soy hermano porque el Padre no es solo Padre mío, es Padre de nosotros. Amén. Y hay algo colectivo en ser hijo. No puedo ser solo un hijo aislado de todo. Soy un hijo dentro de una hermandad. Entonces la revelación del Padre me permite ir rompiendo con estas atomizaciones de la sociedad, porque a la congregación van a llegar gente atomizada en su pensamiento, diciendo, ah, no, a mí me gusta esto y me parece que lo otro es absurdo. Y van a querer, por ingenuidad muchas veces, o por no saber,
querer establecer esos pensamientos dentro de cómo debe trabajar la iglesia. Y ahí es cuando la revelación del Padre, no la teología, no el enfoque académico, no nada de eso. La revelación del Padre es la que va a permitir que podamos caminar como hijos y en hermandad. El concepto de hermandad es clave en el 2024, va a responder a muchas de estas cosas que le estoy mencionando, y es necesario no solo entenderlo mentalmente, sino empezar a ponerlo en práctica en todos los niveles. Amén. Y quinto, quinta coordenada, la pregunta es: ¿quién nos cuida y nos dará seguridad? Y esto está muy conectado a lo que dije en antes, sociedades más ansiosas. Claro, porque ante el decaimiento de estructuras que le daban una sensación de orden a la sociedad, ante el debilitamiento de estos elementos, entonces la sociedad va volviéndose mucho más ansiosa. Y por otros factores, obviamente, no es solo el único, pero ya está claro, ¿no? Esto no es algo que yo estoy diciendo va a ocurrir, ya está pasando, o sea, la sociedad ya es más ansiosa que antiguamente, ya las mediciones de ansiedad están súper altas en las diferentes naciones. Eh, entonces, la respuesta a esto está relacionado con lo anterior, con una revelación del Padre sobre cada uno de nosotros y en la iglesia. Por eso va a ser difícil que una iglesia que crea que su papá es el pastor, un hermano que crea que él es su papá espiritual, va a estar difícil que pueda tener paz, porque va a estar dependiendo siempre de una persona. Amén. Pero si yo creo que mi Padre está en el cielo y que a nadie debo llamar Padre, como dijo Jesús, sino al que está en el cielo, entonces es distinto. Claro, yo puedo querer al líder o al mentor, o como quiera llamarlo, o al pastor con el cual me reúno, sin ningún problema, quererlo, honrarlo, pero dentro de esta idea de hermandad, de que somos todos hermanos y de que hay una sola cabeza que es Jesucristo, y ese cabeza que es Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, es quien nos da cobertura a todos nosotros. Sin ese concepto claro, en la práctica, para cada uno de nosotros está difícil vencer el abismo de la ansiedad. Amén. Entonces, como quinta coordenada, la sociedad está hoy en día eh, en esta sensación continua de ansiedad, y eso va a ser clave o va a ser un punto importante en el 2024, este 2024. ¿Por qué? Porque el panorama es inestable, porque hay grietas que se están abriendo y otras que están completamente amenazando el muro con derrumbarse. Esto es como la palabra del profeta que decía: mira esta grieta que está aquí y que amenaza el muro a que se venga abajo. Todos piensan que el muro está firme, pero lo que yo veo, decía ese profeta, es una grieta que va avanzando para derrumbar el muro. Amén. Entonces, mi querido hermano, con esto cierro. Es Estas coordenadas, estos puntos que acabo de mencionar, van a ser clave este 2024, ¿sí? Todo lo demás acerca de nivel personal, si usted me dice: hermano, ¿qué cree usted que yo podría hacer a nivel personal? Yo le diría: hermano, busquemos encarnar esa revelación del Padre, caminar como hijos que buscan la completa hijidad, ¿sí? Y caminar en hermandad. Amén. Como congregación, reforcemos estos elementos, reforcemos estos puntos dentro de nuestro grupo y entendámoslos cabalmente. En la medida en que lo hagamos, nuestra paz va a aumentar porque vamos a poder confiar plenamente en la obra del Padre sobre nosotros y no vamos a tener nuestra confianza puesta en elementos que pueden derrumbarse el día de mañana. Amén. Así que, mis hermanos, les mando un abrazo. Les digo fortaleza a cada uno de nosotros, fortalezcámonos uno a otro en el Señor, en oración, siempre con la esperanza de que el Señor tiene cuidado de nosotros y que, sin importar lo que esté ocurriendo, podamos nosotros también tener confianza en que el Señor tiene el control. Amén. Sea que nos dé lo que necesitemos o lo que creemos que necesitamos, sepamos que Él está en control y Él nos guiará, como decía David, aún más allá de la muerte. Así que, mis hermanos, les mando un abrazo y nos estamos viendo en otro video. Espero que esto les haya sido de mucha bendición. Sorry, ahora voy.